buenas tardes. En nombre de la Comisión de Equidad y la Facultad de Ciencias, les damos la bienvenida a este ciclo de conferencias Mujeres que Inspiran. Esta tarde nos acompaña la doctora Consuelo, que hablará sobre la restauración ecológica ante la crisis actual. La doctora María del Consuelo Brunfield es doctora en Ecología por parte de la UNAM y realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, en donde trabajó en la regeneración de bosques después de incendios forestales. Sus líneas de investigación son la restauración ecológica y la regeneración de bosques templados y bosques tropicales secos, la propagación de especies nativas y el uso sustentable de los recursos naturales. Ella disfruta de la naturaleza y la docencia y la convivencia con sus alumnas y sus alumnos. Le damos la bienvenida, doctora, y muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias, Janet. Buenas tardes. Bueno, pues hoy voy a darles una breve charla de mi área de trabajo, que es la restauración ecológica, y tratando de que veamos por qué es importante. Bueno, como muchos sabemos, el planeta experimenta actualmente una crisis ambiental muy fuerte. No diría que sin precedentes porque hubo grandes crisis planetarias, pero antes de que el hombre existiera, la última de las cuales fue pues la de finales del Cretácico, ¿no? Sin embargo, actualmente se ha propuesto que estamos en esta nueva era geológica llamada el Antropoceno, que marca el fin del Holoceno, que duró aproximadamente 12.000 años. Y se define porque el hombre y sus actividades son la fuerza emergente primaria que afecta al futuro del sistema Tierra, ¿no? Entonces esto sí es algo que obviamente no había pasado nunca antes. Estamos en una situación nueva y difícil. El antropoceno se caracteriza por una serie de crisis como la crisis del clima o del calentamiento global, la crisis de la pérdida de biodiversidad y la crisis en general del deterioro de las condiciones para la vida en el planeta. Muchos de nosotros ya sabemos que aquí están estas gráficas creadas por el IPCC, el Panel Internacional en Cambio Climático, que muestran cómo a partir de 1900 se empieza a ver un aceleramiento en las concentraciones de los diferentes gases que tienen un efecto del efecto invernadero o el efecto de calentar la Tierra, ¿no? Entonces vemos cómo desde 1900 en adelante se dispara el dióxido de carbono, el óxido nitroso, la concentración de metano y la concentración de óxidos de azufre, ¿no? Si pudiéramos verlo a una escala como más detallada, veríamos que en realidad no es desde 1900, sino es a partir de 1950 más o menos que esta situación hace crisis. En la gráfica de abajo podemos ver esta línea recta del cero que marca la temperatura promedio que hubo entre 1951 y 1980 en el planeta y cómo a partir de 1980, bueno, antes teníamos un poco más frío, luego un poco más caliente, pero este es el promedio. Pero a partir de 1980, cada año estamos más arriba del promedio. Y pues todos sabemos que el planeta se está calentando y que esto va a tener repercusiones muy, muy fuertes para toda la vida en el planeta y en particular pues para los seres humanos. Este impacto de los cambios en la ecología global coinciden con pues, la conciencia de que algo estaba cambiando muy fuertemente y con el surgimiento del movimiento ambientalista moderno que se dice que surgió con la publicación del libro de Rachel Carson, La Primavera Silenciosa, en 1962. Este libro se considera el punto de nacimiento de un movimiento ambientalista en el que ya no solo opinaban los científicos, sino que la sociedad en general empezó a darse cuenta de que algo estaba muy raro
Y en este caso eran que había menos aves en las ciudades, ¿no? En los pueblos y en las ciudades, una primavera silenciosa porque no había cantos de aves, y esto se debía al uso extendido que había en aquella época del DDT, que causa un adelgazamiento de los cascarones de los huevos y que estaban pues dañando a las aves, ¿no? Entonces, a partir de allí, pues todo ha ido a peor en cuanto al ambiente en el mundo, ¿no? Más o menos en 2009 se propuso que existe una serie de límites que el planeta, que no se deben sobrepasar en el planeta para no poner en peligro la vida en la Tierra, y se hacía cargo de que 3 de estos límites ya se habían rebasado. El límite del cambio climático, que es el más conocido, que ya se rebasó. Bueno, esto es viejo, ahorita el rojo estaría, el círculo verde es la zona segura. ¿Y qué tan lejos desde el verde está? Pues nos dice qué tan grave es el problema. Actualmente el cambio climático está más grave que en 2009, esta gráfica es de 2009. También el ciclo del nitrógeno está muy afectado en el planeta Tierra y esto pone en peligro muchas cosas, y la pérdida de biodiversidad. Se dice que actualmente estamos ante la 6ª extinción masiva, y no es una extinción natural, sino una extinción causada por el ser humano. En algunos otros casos no se sabía porque todavía no estaba cuantificada la carga atmosférica de aerosoles, la contaminación química, pero en otros pues hay signos rojos por todos lados, en el agua potable, en el suelo, en la acidificación de los océanos, y en el fósforo actualmente se sabe que ya pasamos de la zona segura también. Entonces realmente estamos en una situación de peligro para el planeta. Y esto nos lleva al tema de los ecosistemas, ¿no? Al estar dañada la Tierra, pues están dañados los ecosistemas, y esto impacta al bienestar humano. Pero lo primero que tendríamos que pensar es qué es el bienestar, ¿no? ¿Qué necesito para estar bien? ¿Qué considero yo que es mi bienestar? ¿Y qué relación tiene esto con los ecosistemas? Bueno, obviamente la primera parte del bienestar tiene que ver con satisfacer las necesidades básicas de la vida, que es la protección, el alimento, el agua, pero hay muchas otras cosas, ¿no? Y si vemos las condiciones de la vida en la Tierra, están deteriorándose muy fuertemente. Hay una sobrepesca de muchas especies y los mares están muy contaminados, y el cambio climático está agotando poblaciones de peces. Con el cambio climático cada día hay más eventos extremos climáticos como huracanes y ciclones, inundaciones, desbordamientos. Hay una crisis también de los insectos. Los números de especies de insectos y de números de insectos en un ecosistema están cayendo muy fuertemente, y con ello hay una crisis también de las abejas y por lo tanto una crisis de polinización, ¿no? Entonces aquí vemos en unos campos de peras en Japón o en China, no recuerdo, creo que en China, en que la gente tiene que subirse al árbol a polinizar manualmente flor por flor para tener los frutos por la caída en las abejas. Y bueno, obviamente la deforestación y la pérdida de bosques que afectan a toda la vida que en ellos habita y a todos los procesos que se llevan a cabo en los bosques. Y junto con esto tenemos el problema muy grave de la desigualdad. Hay una desigualdad tremenda en el planeta que también afecta a la vida y afecta al bienestar de los seres humanos. Esta es la cantidad de comida. Estas fotos son muy famosas del National Geographic, en el que vemos la cantidad, toda la comida que consume esta familia de 4 personas y 2 niños, y su agua en los campamentos de refugiados en África, y desafortunadamente la cantidad de comida que consume una familia mexicana de 4 miembros, en el que ya podemos observar la obesidad infantil,
y que el rasgo más notable es la ingesta de Coca-Cola, ¿no? De Coca-Colas familiares, pues, ¿qué tendremos ahí? Unas 12 a la semana, ¿no? Entonces hay una ingesta de azúcar y en general estos cambios en los patrones de alimentación, pues, se deben a la industrialización de los alimentos, a la publicidad y a nuevas formas de vida y traen aparejadas consigo, pues, nuevas enfermedades, como pudimos ver recientemente con la terrible mortalidad que hubo en nuestro país, pues está asociado a la obesidad y a la diabetes, ¿no? Y pues yo les cuento que cuando yo era niña no había gordos, o sea, había algún gordito por ahí, pero no había obesidad en México y no se tomaban refrescos. Entonces, pues si se pudo cambiar hacia tomar refrescos, se puede cambiar hacia no tomar refrescos. Y esto muestra solamente el impacto, el cambio tan rápido que se da de una generación a la otra en los patrones de alimentación y los efectos tan nocivos de la publicidad, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer frente a esto? Desde mi punto de vista, lo principal que podemos hacer es protestar activamente, es defender al planeta, defender a la vida y hacer valer nuestros derechos como ciudadanos. También como científicos tenemos un papel que aportar, dando evidencias, dando soluciones, dando datos, pero realmente actualmente hay mucha manipulación de la información y realmente a los gobiernos solo los podemos obligar a actuar con este tipo de actos, ¿no? Presionando y presionando y presionando y presionando como hace esta niña tan valiente. Y creo que es lo primero que tenemos que hacer todos. Bueno, recientemente la ONU sacó estos objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Y tienen que ver precisamente con la desigualdad, tratar de paliar la pobreza, que no haya hambre, que haya salud y bienestar, igualdad de género, etcétera. Vida en los ecosistemas terrestres, vida submarina. Y realmente si nos podemos saber, pues todos estos objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con el bienestar de las poblaciones humanas, pues tienen que ver con los ecosistemas, ¿no? Para tener hambre cero necesitamos alimentos que vienen de los ecosistemas. Serán ecosistemas transformados, pero son ecosistemas. La salud, pues como pudimos ver con el COVID, tiene mucho que ver con los ecosistemas, el agua limpia, la energía, la vida submarina, la vida en los planetas, tiene muchísimo que ver con los ecosistemas. Y bueno, este tema que teníamos que ver con el espacio de operación seguro, que ya se ha rebasado en algunos, se han rebasado los límites planetarios que vendrían dadas por esta columna roja, pues podemos ver que va en bajada, pero llega un momento en que hay un punto de quiebre, un punto de inflexión o un umbral en el que se produce un cambio de estado y se produce una caída muy fuerte en un servicio ambiental, ¿no? En este caso es la diversidad biológica, que había una diversidad existente, pero iba en bajada, presionada, presionada, hasta que llega a este punto de inflexión y cae en picada. Y entonces un planeta con menor diversidad tiene menos servicios de los ecosistemas y hay una degradación de las condiciones que permiten el bienestar humano. Entonces, en esto estamos rebasando este espacio de operación segura. Y entonces ante eso, pues hay que pensar en un conjunto de acciones que permiten aumentar la capacidad de los ecosistemas para recuperarse o para mantenerse. Una de estas acciones es la conservación y otra es la restauración ecológica, que es mi área de trabajo. Pero no hay que olvidarnos que esto no es suficiente, que tenemos que cambiar los sistemas productivos, que tenemos que cambiar el transporte y sobre todo que tenemos que cambiar los patrones de consumo. Ahora, cambiar los patrones de consumo es algo que se tiene que hacer a nivel de la sociedad, no a nivel de las personas. Es decir, de nada sirve que yo
no use bolsas de plástico y lleve mis bolsitas de tela o de papel, o de nada sirve que yo no tenga una gran camionetota para transportarme si no hay un cambio en la sociedad, porque el impacto que tienen los cambios personales no son suficientes. Se requiere de la acción de los gobiernos para obligar a las empresas que nos han empujado y nos siguen empujando hacia ciertos patrones de consumo para evitar este excesivo consumismo que tiene la sociedad actual. Y este es excesivo desperdicio de materiales y de elementos de los ecosistemas, ¿no? Entonces aquí les pongo nada más un ejemplo de algunos de los cambios que son importantes. Este es un estacionamiento de bicicletas en Ámsterdam. Allá toda la gente se transporta en bicicletas, casi no hay automóviles y bueno, eso tiene consecuencias muy importantes para el bienestar tanto de la atmósfera como de la salud de las personas que se mueven en bicicletas y algunos otros cambios tecnológicos que tienen que ver con las energías limpias. Sin embargo, la solución no puede ser nada más tecnológica. O sea, no nada más es cambiar a tecnologías limpias. No nos tratan de vender esa solución sin cambiar los patrones de consumo y sin cambiar los patrones de producción. Y eso en realidad no va a ser una solución a largo plazo. Son como curitas, pequeños gasitas para una herida que realmente es mucho más profunda. Bueno, para la conservación, pues tenemos que conservar el hábitat de las especies y para esto es importante, pero no suficiente, la existencia de las áreas naturales protegidas. En México tenemos tierras protegidas y mares protegidos. El 12% del territorio del país está en áreas naturales protegidas. Pero los cambios que están experimentando los ecosistemas por el cambio climático, por la contaminación, por la sobreexplotación, pueden afectar la distribución de las especies y poner en peligro los objetivos de conservación de las áreas naturales protegidas. Además, pues hay que evaluar el potencial de las áreas naturales protegidas para conservar la biodiversidad en escenarios de cambio climático. Otra cosa que hay que hacer es conservar también en paisajes modificados por el hombre, no nada más en áreas naturales protegidas. Sabemos que los pueblos indígenas son de los mejores conservadores del ambiente y que gran parte de la biodiversidad del planeta está conservada gracias a los pueblos indígenas y que en México pues hay una diversidad cultural de pueblos indígenas muy grande y además por todo el país, ¿no? Entonces, esa es otra forma de respetar sus territorios, respetar sus costumbres, respetar sus modos de producción, no meterles minas en la mitad de su territorio, por ejemplo. Y otra cosa que podemos hacer, pues, es investigar para la conservación. Y aquí aprovecho para hacerle publicidad a mi hermano, que ha hecho un trabajo de investigación excelente para la conservación de los tiburones en el mundo y en México, y en particular en este caso demostró la migración a gran escala, a escala planetaria casi del tiburón blanco. Un trabajo realmente bonito. Y finalmente, pues la restauración de los ecosistemas. La restauración de los ecosistemas, pues podemos ver que hay muchas noticias en relación a la recuperación de los ecosistemas. Por ejemplo, en este caso, que tarda un siglo un bosque en recuperarse después de que está talado. Aquí de que se pueden recuperar en 20 años en otras condiciones. También de que la restauración puede ayudar a disminuir el impacto de las emisiones de dióxido de carbono, dado que las plantas y los árboles en particular
fijan carbono, ¿no? Y aquí pues les muestro unas fotos de mi propio trabajo en restauración ecológica. Bueno, entonces la restauración es el proceso de ayudar a recuperarse a un ecosistema que ha sido dañado o destruido, típicamente pues a causa de las actividades humanas. Y este esquema pues nos muestra un poco eso. Acá tenemos en un eje la complejidad del ecosistema, su estructura, y acá su funcionamiento en el eje de las Y. Entonces tenemos un ecosistema original que está en un buen estado tanto de complejidad como de funcionamiento y que sufre una perturbación, que sufre un daño y cae acá. Entonces tenemos un ecosistema degradado que perdió gran parte de sus funciones, gran parte de su complejidad, y queremos regresar un poco en esta vía. Entonces, normalmente muchos ecosistemas son capaces de regresar por medio de procesos naturales y recuperarse por procesos naturales, en particular por lo que conocemos como sucesión secundaria. Pero hay veces en que ya no es posible que se recuperen. Me pasan una nota que creen que se cayó el stream. ¿Ustedes pueden checarlo? ¿Carla? Yo te sigo viendo en Facebook. Sí, yo también te sigo viendo. Pues unos alumnos míos dicen que se cayó el stream. Bueno, continuamos. Entonces, te sigo viendo bien. Entonces, podremos tener, cuando el ecosistema no se puede recuperar por sí mismo de manera natural, pues tendremos que darle una ayudada, y eso es lo que hacemos, rehabilitarlo o restaurarlo. A veces no se puede regresar al ecosistema original, se tiene que regresar a un ecosistema un poco distinto, y a eso se le llama reclamación o reemplazamiento. Bueno, entonces, para eso nos apoyamos en este proceso ecológico conocido como sucesión ecológica, que es el proceso de desarrollo de un ecosistema que se inicia después de un disturbio, ya sea natural o antropogénico, y que se produce a través del cambio o reemplazo de especies y también cambios en el sustrato, en el suelo. Todo esto se conoce como sucesión ecológica. Entonces tenemos aquí un bosque, tenemos aquí un disturbio que lo elimina, por ejemplo, un campo de cultivo, y luego se abandona y solito se van llegando semillas, van llegando y se van estableciendo y se va desarrollando a lo largo de un tiempo prolongado hasta que se recupera el bosque original. Pero como vemos aquí, hay un cambio en las especies, no son las mismas desde un inicio. Sin embargo, puede haber cambios, ¿no? Aquí podemos ver en el fondo de esta curva el ecosistema original, y aquí la posición que tiene. Sin embargo, a veces después del disturbio, en esta posición se queda y se produce lo que se llama sucesión arrestada o sucesión detenida, que puede ser, por ejemplo, pues por las chivas, las cabras, que son muy populares en el campo mexicano, que no permiten que la vegetación se recupere, ¿no? Y se queda ahí eso detenido en un estado degradado perpetuamente, ¿no? Y hay otra situación en que una vez que se rebasa cierto umbral, en vez de regresar al estado original, se cae en un estado que se llama estado alternativo. Entonces aquí tendríamos dos posibles estados alternativos, el original y uno nuevo. Y una vez que el sistema cae aquí, es difícil regresarlo a su condición original, entonces tenemos que evaluar qué se puede hacer. Entonces esta gráfica explica más o menos lo mismo. Teníamos un ecosistema que a lo largo del tiempo tenía ciertas propiedades, viene un disturbio y cae en su funcionamiento, y la pregunta es si superó un umbral o no. Si
no superó ese umbral, es probable que se pueda recuperar solo y llegar al estado en el que estaba desde antes, pero si superó ese umbral, es probable que se quede en este estado, digamos, empobrecido, que es un estado alternativo. Entonces, ¿en qué puedo yo influir durante la restauración ecológica? Una de las cosas en las que se puede influir es en el control del disturbio. No siempre se puede influir en el control del disturbio, pero a veces se puede. Por ejemplo, este es un ejemplo muy bonito. No siempre queremos eliminar el disturbio. Hay ecosistemas que son el resultado del disturbio. Por ejemplo, los incendios recurrentes y los grandes mamíferos herbívoros como los bisontes se encargaban de mantener estas praderas muy hermosas en Estados Unidos. Y como ya no hay bisontes y ya no hay incendios, pues por acción del hombre, precisamente, pues la pradera se vuelve un bosque como un bosque cerrado. Entonces yo fui a una salida de campo con un ejemplo muy bonito en que estos señores tienen una reserva privada, compraron la tierra y aplican incendios cada año para poder mantener esta sabana, que se llama sabana, este ecosistema, con algunos árboles de encinos, ¿no? Y entonces tienen su sitio que se llama Pleasant Valley Conservancy, ¿no? Una reserva particular. Pero a veces yo puedo influir en el disturbio, pero pues son pocas las veces en que en realidad lo puedo hacer. La otra parte en la que puedo yo influir es en controlar la colonización de un sitio perturbado. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues metiendo semillas o plantas, ¿no? Y entonces aquí las preguntas son, ¿qué especies voy a usar? ¿Cuándo las voy a meter? ¿Todas al mismo tiempo? ¿O primero voy a meter unas y luego a las otras, como sucede en la sucesión natural? Y esto nos lleva al tema de, pues, las especies, de dónde voy a sacar a las especies que necesito, a las plantas que necesito para la restauración ecológica. Lo más probable es que en un país como México y en otros países del tercer mundo no las encuentre yo, no las pueda comprar, no me las puedan surtir en un vivero. Y el otro punto en el que puedo yo influir es en el desempeño de las plantas. Por ejemplo, en los bosques tropicales secos, que es donde yo trabajo, pues hay mucha mortalidad durante la temporada seca. Entonces, una cosa a la que recurrimos para ver si nos permitía aumentar la supervivencia fue usar acolchados. Entonces, tenemos aquí la supervivencia a lo largo de un año de las plantas de esta especie, sin el acolchado, que es de 34%, y con el acolchado, que es de 65%. Es casi el doble. Entonces yo puedo influir también mediante la manipulación en el desempeño de las especies. Otras cosas que puedo usar son fertilizantes, riego, pesticidas, otras plantas, hacer podas, etc. Hay muchas formas de manejo que influyen en el desempeño de las plantas. Y pues regreso al tema de las limitaciones que existen en el conocimiento para poder realizar una restauración ecológica adecuada. Una es pues el poco conocimiento que tenemos de propagar especies nativas, es decir, las especies que están allá afuera en los bosques y que no tienen un valor comercial. En general, las especies que tienen mucho valor comercial se sabe más, pero de las otras casi no se sabe nada, ¿no? Entonces ese es uno de los problemas que enfrenta la restauración ecológica y es una de las cosas a las que yo me he dedicado a estudiar, perdón, la propagación de las especies. No encuentro. Bueno, entonces aquí les muestro estas especies tan bonitas de árboles a los que me he dedicado en los últimos años a investigar, que son los árboles del género Bursera. En lenguaje común se llaman copales o cuajiotes. Son árboles muy bonitos, pero de los que se sabía muy poco de su propagación y todavía se sabe
poco. Tenemos aquí el primer experimento de germinación que hice con estas semillas de 4 especies. Y pueden ver ustedes que me fue muy mal, ¿no? Probé 2 temperaturas y en una tuve el 5, menos del 1%, menos del 1%, etcétera. Y cuando cambié la temperatura, pues un poquito mejor. Este fue de los mejores casos, 18, 11, 7 y por acá un poco mejor. Pero en realidad porcentajes de germinación muy bajos. Y yo no sabía por qué estas especies germinaban tan poquito. Y hubo algunos indicios de que había problemas con la viabilidad de las semillas. Las semillas pueden ser viables cuando tienen un embrión vivo adentro, pero cuando el embrión está muerto o no está bien desarrollado, pues no pueden germinar. Y entonces una forma de práctica de separarlas es flotándolas. Las semillas que tienen un embrión están llenas y están pesadas y se hunden, y las otras tienen aire adentro porque el embrión está pequeñito y entonces esas flotan. Pero aquí tenemos el trabajo de una de mis alumnas de maestría que hizo un trabajo muy bonito, separando 30 semillas de las que se hundían y 30 semillas que flotaban de cada especie, y luego las abrió y las tiñó con tetrazolio. Entonces, si se tiñen de rojo, estos son los embriones, ahí todos enrolladitos con sus hojas cotiledonas. Si se tiñen de rojo, es que el embrión está vivo, pero si no se tiñen, y como podemos ver en estos blancos de aquí en particular, pues están insuficientemente desarrollados, ¿no? No tienen el tamaño que tienen los de acá. No alcanzaron a desarrollarse bien. Y aquí están los resultados que obtuvo. Podemos ver que encontró un altísimo porcentaje de semillas vacías, que son estas barras en azul. Si ven, algunas tienen hasta el 80% de semillas vacías, y luego a otras tienen porcentajes altos de semillas con embriones que no estaban vivos. Y esto se diferenció muy grande entre 2 grandes grupos que forman al género Bursera, la sección Bursera y la sección Buloquia. Estas tienen muchísimo más semillas no viables que estas que tienen, pues cuando mucho, un 40%, un 35%, pero no son tan altos, ¿no? Y sin embargo, inclusive estas que sí tienen semillas viables, pues también tienen problemas para germinar. Entonces, digamos que hay un campo de investigación grande en este sentido. ¿Por qué las semillas no germinan? Pues muchas veces porque presentan latencia. ¿Y cómo les quitamos la latencia? Pues es todo un tema que da para muchos años de trabajo. Bueno, entonces, pues yo vi que había problemas para propagar a las especies que yo quería de este género por semillas, y dije, bueno, pues si no se puede por semillas, entonces vamos a probar la propagación vegetativa. La propagación vegetativa se puede hacer de diferentes formas, pero yo escogí hacerla a través de estacas, ¿no? Y entonces las estacas, tú cortas una ramita, una estaca, y le pones un enraizador y la plantas hasta que desarrolla tanto raíces como hojas. Y aquí tenemos algunos resultados de especies con las que tuve mucho éxito en producirlas por estacas y otras en las que no. Aquí muestra más o menos en un diagrama cómo se hace este trabajo. Se va en la temporada seca, se bajan las ramas de los árboles, se transportan al invernadero. En el invernadero se les aplican hormonas que producen raíces, que las ayudan a producirse raíces después de que se cortan. Es decir, primero cortas la rama y ya que están cortadas, las sumerges en esto, las plantas y las cuidas en el invernadero. Y bueno, si tienes éxito como yo tuve, por suerte, yo y mi amiga Carolina Castellanos, mi alumna, pues logramos, aquí está esta especie, Bursera copalífera, que tenemos a la plantita en el invernadero y luego a la plantita en el campo. Y también hemos hecho
manuales para divulgar este conocimiento con un lenguaje sencillo para los campesinos que estén interesados en, pues en su propagación, ¿no? Bueno, aquí les muestro un típico paisaje de un sitio severamente degradado, como es este sitio en el que yo trabajé durante casi 10 años, bueno, como 7, 8 años, en el que podemos ver una deforestación tremenda, problemas del suelo muy grandes, una erosión del suelo, esto que se ve aquí, estos hoyos que se ven aquí en esta pendiente, pues, y que se muestran con más detalle aquí, son cárcavas, es decir, lugares donde el suelo ya se perdió y se arrastró por la lluvia a lo largo de la pendiente y que dificultan mucho el establecimiento de la vegetación. Entonces aquí estuvimos nosotros trabajando durante algunos años, sacando al ganado, había una sobrecarga de ganado, había más cabezas de ganado de las que el terreno debía sostener y una falta de regulación y de control muy fuerte, ¿no? Y bueno, hicimos mucho trabajo allí. Un trabajo importante es controlar la erosión. La erosión generalmente se controla con estructuras físicas que son bordos hechos de piedra. Aquí podemos ver otra cárcava creada por una corriente de agua y cómo se transporta en una camioneta las piedras que encuentras por todos lados y vas formando estas bardas de contención del agua que hacen que frene su velocidad y que se deposite con más lentitud y que deje de tener tanta fuerza erosiva, tanta fuerza para arrastrar el suelo. Aquí podemos ver las parcelas experimentales en las que empezamos a plantar algunas especies. Primero, las que había en los viveros, que eran bien poquitas, 3 o 4, porque en ese momento yo todavía no empezaba a trabajar en la propagación. No propagaba yo mis propias especies, sino que dependía un poco de los viveros de la CONAFOR, y esas son las especies que me dio CONAFOR. Entonces ahí cercamos unas pequeñas parcelas experimentales para que las vacas no pudieran entrar en estos terrenos sobrepastoreados, y aquí vemos las plantitas cuando nos las dieron ya bastante más grandes a la siguiente temporada seca. Se ve así porque así se ve en secas, pero este arbolito pues ya tiene una mucho mayor altura que estos han de tener unos 25 centímetros de altura, este ha de tener unos 50 centímetros de altura. Y aquí podemos ver 5 años después cómo esas plantitas ya habían crecido. Todo lo que se ve verde y más alto son los árboles que plantamos, y lo demás es el pasto que se está recuperando porque pues no está el ganado que se lo coma. Este arbolito que ven aquí es el mismo arbolito que se veía en esta otra foto de acá, ¿no? Bueno, pues al final salimos no pude cumplir mi sueño de restaurar todas estas grandes superficies muy degradadas por problemas sociales, ¿no? Ahí había incendios. Este que vemos aquí es un incendio accidental que queman para que el pasto rebrote para alimentar al ganado, y pues en este caso se les escapó y se metió a nuestras parcelas experimentales, pero aparte de los incendios que se escapan y que son accidentes, hubo un incendio provocado a propósito en el año de 2010, en el que se perdió gran parte del trabajo que hicimos. Y entonces esto nos lleva al tema de que la restauración no es nada más un tema ecológico, sino que también es algo que tiene mucho que ver con las sociedades, ¿no? Y entonces hay pueblos que tienen instituciones comunitarias sólidas que regulan la actuación de sus miembros, ¿no? Y que pueden establecer sanciones, que pueden dar permisos, que pueden negar permisos, que tienen fuerza para regular.
pero hay comunidades que no las tienen, ¿no? Y entonces, en particular, esta comunidad, pues era una comunidad muy debilitada en el aspecto organizativo y realmente no nos pudieron asegurar que no volviera a haber una agresión de esta, no pudieron castigar a los culpables, se perdió mucho trabajo, mucho dinero, y nuestra vida estaba también en peligro, ¿no? Entonces nos tuvimos que ir. También hay que hacer notar que el gobierno, el Estado, no actúa en los programas de reforestación y restauración a través de la CONAFOR, pero estos funcionan más como para paliar la pobreza, como para darles empleos mal pagados a la gente, y la gente muchas veces los toma por necesidad o por ganar ese salario, pero no siempre están interesadas en el trabajo. Entonces cobran el salario y después si se pierde lo que reforestaron, pues no necesariamente les interesa mucho. O sea, hay de todo. Hay comunidades que sí les interesa, pero hay otras que no. Y realmente este clientelismo del Estado pues ya tiene mucho tiempo pues dañando en realidad a las comunidades, ¿no? Bueno, entonces nos tuvimos que ir de este lugar donde trabajé en restauración ecológica muchos años. Fue algo difícil, pero a la vez pues también aprendimos mucho. En los años que trabajamos ahí se produjo mucho trabajo, muchas tesis, mucha investigación y eso puede resultar útil para otras personas que quieran restaurar bosques tropicales caducifolios en México. Bueno, entonces este lugar era en Morelos, nos fuimos a trabajar a otra comunidad de Morelos y les quiero contar ahora de otro trabajo que hicimos, que fueron estudios fenológicos, ¿no? Los estudios fenológicos son observaciones sistemáticas que se realizan a lo largo de un año, en el que se describe y cuantifica cuándo ocurren las diferentes fases de las plantas, ¿no? Cuando producen hojas, cuando tiran las hojas, cuando producen flores, cuando producen frutos, etcétera. Y entonces estos estudios fenológicos que se hicimos en una comunidad cerca de Tepoztlán, pues se aprovechó para hacer educación ambiental. Y entonces se fomentó la participación social porque lo hicimos con, bueno, mi alumna Adriana Núñez, que a quien ven aquí, lo hizo con los alumnos de la secundaria local, ¿no? Y entonces los chicos salieron al campo con ellas a hacer todos estos registros, a conocer sus propios árboles, porque no los conocían, a salir al campo. Y aquí pues aprovechamos para hacer educación ambiental, para repasar temas como de la reproducción de las plantas, de las flores, de los frutos, de las semillas, de la germinación, pues hasta temas de matemáticas para sacar porcentajes. Fue una experiencia muy bonita en el que también pues hubo un poco de... O sea, se hicieron muchas cosas que sirvieron porque las chicas de la secundaria, que eran muy tímidas, y ahí todavía se nota mucho la brecha de género, pues mostraron que podían hacer el trabajo tan bien como los chicos y perdieron un poco su timidez. Salieron al campo, que es algo que no sucede normalmente en los pueblos. Las mujeres se quedan en la casa, aunque sean chicas, ayudando a su mamá, y los hombres salen a ayudarle a su papá. Y hay una distribución muy desigual del trabajo, ¿no? Y de las oportunidades. Entonces aquí las chicas pues se empoderaron. Y entonces aquí vemos a los estudiantes que tenían sus árboles marcados y una vez al mes iban y contaban y medían y reportaban y al final hicieron sus propios calendarios fenológicos. Por ejemplo, aquí está uno para una especie que se llama el guaje blanco. Cuándo produce flores, cuándo produce frutos, cuándo produce hojas.
y aprendieron a analizar sus datos y a presentarlos en gráficas y todo esto. Fue un trabajo realmente muy bonito. Y posteriormente hicieron pruebas de germinación y produjeron sus propias plantitas en el vivero de la comunidad. Entonces, aquí podemos ver cómo se puede juntar la investigación para la restauración y la educación ambiental y el gusto de los niños y de los que son al final hijos de los dueños de las tierras por el trabajo en la naturaleza. Que no lo vean como que ahora lo único interesante son los videojuegos y no la interacción con la naturaleza. Bueno, aquí tenemos, este es un ejemplo de ellos hicieron un librito para la biblioteca de su comunidad en el que pusieron los calendarios fenológicos y toda la investigación que habían hecho de 11 especies de árboles, ¿no? Y entonces tiene su nombre científico, su nombre común, que allá es en náhuatl, sus características, cuándo florece, cuándo fructifica, cuántas semillas vivas o viables tiene, si necesita algún tratamiento para germinar y en qué se usa. Entonces, fue algo realmente muy bonito, una experiencia muy enriquecedora para ellos y para nosotros. Bueno, y con esto terminaría diciéndoles que, pues, ¿qué podemos esperar de la restauración ecológica? Miren, en sí tiene un potencial muy grande, pero se necesita no solo que los investigadores nos guste mucho, no solo que se entusiasme un pequeño grupo, no solo que se restaure un pequeño terreno de una comunidad, porque ante el daño tan grande que están sufriendo los ecosistemas en la Tierra, se necesitan acciones muy grandes a escala de grandes regiones, de países enteros, ¿no? Y quería comentarles, pues, este programa tan interesante de la restauración del bosque atlántico en Brasil. En Brasil se estableció una reserva de la biosfera de la Mata Atlántica o Bosque Atlántico y aquí podemos ver en una de sus fases, que era en el 2002 y cómo estaba en el 2008 y ahora está todavía mejor. Ya no pude conseguir una imagen más reciente, pero podemos ver las extensiones que tenía. Lo verde oscuro eran las zonas núcleo, lo verde era la zona que rodeaba la zona núcleo y lo azulito era la zona de amortiguamiento. Y entonces ustedes ven, y lo amarillo son las conexiones entre diferentes zonas. Y vean el espacio que ocupaba en 2002 y cómo creció tan impresionantemente en tan solo 6 años. En esta zona, por ejemplo, incluyó una zona marina que no existía en el 2002. Entonces ya la reserva de la biosfera incluyó una zona del mar, pero además la parte verde oscura de zonas núcleo creció muchísimo. Vean zonas que no estaban incluidas, por ejemplo, este estado sureño, ¿no? Que tenía este poquitito de bosque aquí, miren todo lo que tiene actualmente, ¿no? Y entonces, este es un programa muy exitoso que se pudo llevar porque había un pacto para la restauración del bosque atlántico. ¿Y cuáles son las condiciones que permiten el éxito? Pues de manera decidida la actuación del gobierno. En Brasil, el gobierno obligó a los dueños de las tierras, que ya no son comunidades ni ejidos, sino personas, son grandes propiedades privadas, los obligó a restaurar una cierta parte de su territorio. No recuerdo si es el 20%, pero más o menos es el 20%. Y además todas las corrientes de agua, arroyos y ríos tenían que llevar vegetación a sus lados. Entonces, fue obligatorio. Hay un sistema de información geográfica en el que están las dimensiones y la ubicación de la parcela de cada persona con su nombre y el compromiso que adquirió y cuándo lo va a cumplir y si se le van a dar créditos o no por ello. Hay un grupo grande de muchos investigadores,
hay iniciativa privada, viveristas, gente que vende las plantas, es decir, todo un movimiento social muy grande de gobierno, ONGs, iniciativa privada y investigadores, universidades y grupos, y han logrado algo muy maravilloso. Claro, es una experiencia que no se ha replicado en otro país de América Latina, pero pues nos sirve de ejemplo, ¿no? En nuestro país, desafortunadamente, con toda la crisis económica y el nuevo gobierno de la austeridad, pues las áreas naturales protegidas están casi sin dinero, hasta para pagar incendios no tienen dinero y no hay mucha preocupación por el ambiente, ¿no? Y sin embargo, pues gobiernos como el de Estados Unidos ya se dieron cuenta de que el planeta está en peligro y de que hay que empezar a hacer algo, ¿no? Y probablemente empiecen a presionar a México para que haga también cambios para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, frenar el cambio climático y favorecer la restauración de los ecosistemas. Recientemente las Naciones Unidas decretaron la década de la restauración de los ecosistemas, o como dice aquí, Decenio de las Naciones Unidas sobre la restauración de ecosistemas, que comenzó justo en este año, ¿no? Entonces eso hace pensar que va a haber más atención mundial, probablemente más dinero, ojalá que así sea. Y aquí puse este changuito de la Mata Atlántica que con cara de, pues a ver si es cierto que esta década en realidad se dedica a la restauración ecológica y no es una década perdida, no. El chiste es que esto pase de ser nada más una propaganda ambiental y que pase a ser algo real, en los hechos, que produzca un cambio en el ambiente, porque si no producimos ese cambio en el ambiente, pues realmente vamos a acabar con la vida de las otras especies, pero como si estuviéramos cavando nuestra propia tumba, ¿no? Al acabar con la otra vida en el planeta, acabamos con la vida propia. Y mi posición personal, pues es que independientemente de que esto no fuera así, existe el derecho de la vida a existir, de las otras especies a existir. No tengo por qué pensar que solo los hombres y mujeres tienen derecho a existir. Todas las especies tienen derecho a existir. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos muchos comentarios que pedimos que nos apoye a responder y dice Nadia Pérez: en los últimos años se han dado mucha información del daño global que provoca el sobreconsumo, pero parece ser ineficiente para reducir el problema. ¿Qué está fallando en esto? Bueno, es que como yo dije, es un problema complicado porque estamos en un sistema económico que se basa en que la economía crezca y crezca y crezca y crezca. Y entonces eso implica que cada vez se venden más productos, que cada vez consumimos más, que cada vez se producen más desperdicios. Y se dice que sin esto, la economía, todos nos vamos a quedar sin empleo y va a haber pobreza y va a haber no sé qué. Pero esta es una posición ideológica. En realidad podríamos trabajar menos horas, en vez de trabajar 10 horas al día, que es lo que yo trabajo, podríamos trabajar 6 horas al día, producir menos mercancías y vivir con menos. Eso implicaría eliminar toda la industria de la publicidad para que nos evite estar comprando cosas que no necesitamos. También se tendrían que regular los viajes que ahora a todos nos metieron, que tenemos que viajar a conocer a todo el mundo, y eso tiene una huella planetaria muy fuerte cuando ni siquiera conocemos bien el estado de Morelos que tenemos aquí pegadito, ¿no? Es decir, tendría que haber un cambio, pero un cambio, por eso digo que se requiere acciones políticas, porque sin una acción política fuerte que frene esta economía siempre creciente y que nos oriente
a una economía, hay una economía que se llama de estado estacionario, en el que no crece, sino que nos mantenemos en un nivel más o menos fijo, en el que se explotan los recursos necesarios, pero no los no necesarios. O sea, piensen ahora, nos metieron que tenemos que comer Nutella. Pues la Nutella es muy rica, a casi todo el mundo le gusta, pero pocos pensamos que se han deforestado cientos de miles de hectáreas en Indonesia para producir la materia prima que lleva la Nutella, ¿no? Y entonces estamos acabando en la vida con la tierra, en la tierra por comer Nutella. O sea, ¿de verdad vale la pena? ¿No nos podríamos conformar con nuestro chocolatito de Oaxaca y si queremos molerle unas avellanas? Es decir, nos están creando necesidades artificiales. Y todos los gobiernos, incluido el nuestro, que se dice de la cuarta transformación, pues no está haciendo un cambio, realmente está siguiendo apoyando a las empresas para que sigan produciendo, para que siga habiendo empleo y para que todo el mundo tenga trabajo y para que sigamos acabándonos al planeta. Entonces, por eso yo no pienso que la ciencia va a salvar al mundo. La ciencia nos va a dar la información, pero son los movimientos políticos de presión hacia los gobiernos y hacia las grandes compañías transnacionales los que van a lograr el cambio. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que es muy necesario que los estudiantes de la facultad estén muchísimo más politizados, ¿no? A mí me sorprende mucho la ignorancia ambiental que hay, no digamos entre los biólogos. Bueno, entre los biólogos es bastante fuerte, pero sálganse de los biólogos, váyanse con los matemáticos, los físicos, los actuarios y demás, y les aseguro que muchos apenas sí han oído que existe el calentamiento global y no saben bien ni qué es, ni qué lo causa, ni qué hay que hacer, ¿no? Sí, muchas gracias. Alan Cass pregunta, ¿qué objetivos de la Agenda 2030 debe presentar mayor atención México? ¿En qué objetivos? De los objetivos de desarrollo sostenible, ¿a eso se refieres? Pues, miren, yo creo que de alguna manera, eso sí, el gobierno actual está poniendo un poquito de esfuerzo en el de no evitar la pobreza, pero sí de reducirla. O sea, el nivel de desigualdad en México es escandaloso. ¿Saben que el único país con más pobreza, con más niveles de pobreza en América Latina después de México es Haití? O sea, es Haití y luego México, el que tiene los peores salarios, los índices de pobreza y de explotación más fuertes, a la vez que somos uno de los países más ricos de América Latina. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que los gobiernos se dedicaron a verdaderamente sobreexplotar de una manera grosera la fuerza de trabajo y a tratar a las personas como mercancías y a detener los salarios en niveles realmente bajos. Entonces, algunos de esos objetivos, como disminuir la pobreza, disminuir un poquitito la desigualdad, ya se están atacando. Pero las energías limpias, la protección de los ecosistemas terrestres, la protección de los ecosistemas marinos no le interesan al gobierno actual. Entonces nosotros tendríamos que hacer muchísima presión política para lograr que, pues sí, hay poco dinero, hay una crisis mundial, está la pandemia del COVID, tampoco hay tanto dinero, pero pues no se debería de estar dedicando el dinero a construir refinerías, sino a hacer cambios importantes en el ambiente. En México, el agua, por ejemplo, los ríos de México están contaminándose el 95% de los ríos. O sea, el futuro que les espera a los jóvenes es realmente tremendo. Yo todavía me metí en ríos vivos con agua transparente, con pececitos cuando era niña. Ya no existen. O sea, yo no conozco ninguno. No sé si ustedes conozcan uno, pero yo no conozco uno solo. Y eso no nomás son los pececitos, o sea, no hay vida sin agua, ¿no? Entonces la cosa sí está muy fuerte. Pero para mí los más importantes son, sí tienen que ver con las personas, con el bienestar de las personas, con una alimentación sana, que evite el consumo excesivo de azúcar y de grasa y que reponga los nutrientes de las personas, con educación, con salud y con medio ambiente. Gracias. Dice Vale Henry. Las imposiciones por parte del gobierno podrían ayudar a frenar el cambio climático, como pasó por el reemplazo de las bolsas de plástico por bolsas de tela,
o siguen siendo un problema meramente de la sociedad si es que deciden optar por medidas más ecológicas? Es importante que lo hagan los gobiernos. O sea, mientras no hagan los gobiernos, pues sí podemos usar menos plástico, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México dijo que a partir de, creo que era del 1 de enero de este año, estaban prohibidas las bolsas de plástico. Y si ustedes van al tianguis y al súper, sigue habiendo bolsas de plástico. Fue una declaración, pero no, es muy poco los lugares. Sí hay algunos lugares donde ya no hay plástico, pero son pocos. En mi caso, pues es la farmacia y un súper que pido que es ecológico, que no usa bolsas de plástico, pero si van al Walmart, a Superama, sigue habiendo bolsas de plástico, ¿no? Entonces, la acción individual no sirve de mucho porque realmente hay que reorientar la economía, o sea que todas las empresas que se dedicaban a producir bolsas de plástico ahora se dediquen a producir otro tipo de cosas que sean reciclables. Y para el cambio climático lo que necesitamos, pues básicamente es dejar de destruir ecosistemas y dejar de consumir combustibles fósiles, petróleo, gasolina, carbón, ¿no? Y eso depende de las empresas y de los gobiernos, no depende de los individuos. Y justo es esa pregunta que nos hace también Nadia Pérez. De manera individual, ¿qué es lo más eficiente que podemos hacer por el planeta? Activismo político. Eso es lo más eficiente que podemos hacer por el planeta. Activismo político, crear conciencia. Yo no sé, ahora me invitaron unos chavos de la facultad a dar otra plática más adelante y eso me dio mucho gusto ver que hay un grupo de biólogos preocupados por el ambiente. Pero más que, yo por ejemplo ahora uso un shampoo que es una tableta, ¿no? Entonces, ni siquiera viene envuelto en papel, lo compras en una tienda a granel y con eso te lavas la cabeza, entonces no tiene envase de papel, no tiene envase de plástico, nada, ¿no? Hago yo lo que puedo y creo que muchos de ustedes pueden hacer muchas cosas. Ya compré mis bolsas de tela y no uso bolsas de plástico, camino y ando menos en el coche, pues ya estoy medio ruquita para andar en bicicleta y exponer mi vida, pero ustedes están jóvenes, pueden usar bicicletas, pero realmente no vamos a evitar con eso que se construya la refinería de Dos Bocas, ¿no? Ni que se destruya el manglar para poner más hoteles, ni no por no ir yo al hotel, pues entonces el hotel va a dejar de existir porque van a ir otros. Lo que se requiere es que el gobierno obligue a los hoteles a no destruir una sola hectárea de manglar, a no poner el hotel a 5 metros de la orilla de la playa, a proteger las costas, etcétera, ¿no? Entonces realmente creo que a nivel individual lo mejor que podemos hacer es crear conciencia, unirnos, organizarnos y hacer acción política. ¿Dónde compro mi shampoo? Luego les paso la dirección. Es una tienda ecológica en la calle de San Luis Potosí que venden todo tipo de cosas, toallas femeninas reciclables, shampoo, jabón, muchas cosas pero pues no sé si con el COVID cerró o todavía existe. Pero si lo encuentro, lo pondré público en mi página de Facebook. Me pueden buscar como Consuelo Bonfil y se los pongo, porque ahorita no me acuerdo cómo se llama. Ok. Otra pregunta dice Valen Henry. ¿Se podría pensar en implementar una materia en los colegios como educación ambiental para que las futuras generaciones estén más conscientes del cambio climático, existiendo de especies de deforestación y temas relevantes en el mundo? Pues miren, ya había, no sé si todavía existe, ya había una materia de educación ambiental en tercero de secundaria. Yo hasta escribí un libro para esa materia. Pero el problema es que se las dan como una clase más. Ahora apréndete esto, ahora apréndete el otro, ahora apréndete. Y yo creo que la educación que tiene impacto es la que apela a las emociones, ¿no? En este caso es a la solidaridad por la vida en la tierra, a la solidaridad por otros seres humanos, a la solidaridad entre nosotros como seres humanos, a la lucha en contra de las grandes compañías que destruyen el ambiente. Y entonces no sirve, o sea, leer un libro y que la maestra te haga un examen sobre el tema no sirve. Desde mi punto de vista, lo que sirve es la acción, o sea, como esos niños de secundaria de un pueblito que los sacamos, o sea, todos estaban súper felices al final, o sea, pues yo nunca había ido al campo, dijeron varios de ellos,
o yo no conocía los nombres de los árboles, o yo no sabía cómo germinaban las semillas, o las niñas que dijeron es la primera vez que salgo al campo y yo puedo hacer las gráficas más bonitas que los niños, entonces, o igual de bonitas, ¿no? Entonces, esas cosas que implican una acción son las que en realidad te educan, ¿no? Y pues la educación ambiental no va a salvar al mundo. En realidad, la política es la que va a salvar al mundo. O sea, sí necesitamos crear mucho más conciencia, pero una conciencia significativa, no un dato más en la cabeza, sino algo que esté en tu corazón. Esa es mi forma de ver las cosas. Y la restauración ecológica está en mi corazón, por eso he aguantado tantos fracasos y tantas dificultades y sigo ahí iniciando, porque de verdad creo que sí es una acción individual, tal vez no tiene un gran impacto, pero lo que yo deje escrito lo pueden usar otros estudiantes y no empezar desde cero. Ya cuando alguien quiera restaurar un bosque tropical caducifolio, pues ya vas a ver cómo propagar unas 10 o 12 especies de bursera que no se sabía antes de que yo hiciera ese trabajo. Entonces, pues sí podemos hacer cosas individuales, pero hay que hacer cosas colectivas. Gracias. Omar Maca pregunta, ¿cómo pueden las personas del campo seleccionar mejor las especies para proporcionar simultáneamente beneficios ecológicos y económicos? Pues es que depende de la comunidad, del ecosistema, de la organización, de la conciencia de las personas. Por ejemplo, hay comunidades que requieren de leña, ¿no? Ese pueblo donde yo trabajaba requerían de leña y se iban bien lejos a cortar árboles para la leña, para guisar, porque eran muy pobres. Entonces, las comunidades que requieren de leña, pues tú puedes hacer unos talleres en que ellos digan cuáles son las mejores especies para leña, porque la gente sabe, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde puedo conseguir las semillas? Y puedes hacer un trato. A ver, va a haber unas especies para leña y otras no, para que no haya erosión y para que el suelo no se degrade. Entonces, ¿cuáles escogen para esto? ¿Cuáles escogen para el otro? ¿No? Y entonces, que piensen que van a tener un beneficio en el futuro con la leña, por ejemplo, pero que a la vez van a proteger sus tierras, ¿no? Y, por ejemplo, ahora voy a empezar a trabajar en Guanajuato, en un proyecto muy bonito, y voy a empezar a trabajar con mujeres apicultoras. Entonces, vamos a restaurar con especies que florezcan para servirle de alimento a las abejas y que ellas puedan tener más miel. Entonces, ahí es otro tipo de comunidad en que lo que quieren es miel y puedes restaurar, proteger al ambiente, ayudar a las abejas y a otros polinizadores y beneficiar a las comunidades. Es muy importante que las comunidades perciban un beneficio con lo que están haciendo, porque si no lo perciben como un beneficio, como algo que les va a servir en su vida práctica, es poco probable que le entre. Gracias. Marta Yocono pregunta, qué interesante, ¿nos podría dar alguna liga para contactarla para poder ayudar en la restauración ecológica de Morelos? Gracias. Ay, muchas gracias. Bueno, sí, nada más que ahorita nos tienen un poco, restringidos por el COVID. Ahorita no me dejan llevar alumnos a ningún lado. Yo con unos alumnos estoy organizando un evento de voluntariado, pero a ver si se puede en junio. Entonces, pues tienen mi correo, se los escribo en el chat ahorita. Me pueden escribir y preguntar. Este voluntariado va a ser aquí en la Ciudad de México, pero sí, a veces necesito apoyo y pueden aprender. Y bueno, también los invito a la plática que voy a dar con el grupo de biólogos que me invitaron. No me acuerdo ahorita, creo que es el 5 de junio, pero ya pondremos algún anuncito, a ver si lo quieren anunciar por el correo de la facultad. Y ahí me gustó porque son un grupo de biólogos organizados para temas ambientales y salió de ellos y les dije, pues ya voy a dar una y pues puedo repetir, no hay problema por mí, ¿no? Pero sería bueno que los que están aquí, que están interesados también, pues le entraran con ese grupo. Yo he tratado de hacer difusión sobre cambio climático
O sea, si algún día regresamos a clases presenciales, por ejemplo, uno de mis sueños sería hacer conciencia ambiental entre los estudiantes de las otras carreras, no nada más de los biólogos. O ciencias de la tierra también medio tiene una idea. Creo que están bastante bien los chavos, pero los demás perdidos. Ok. Omar Maca también pregunta, ¿el gobierno motiva económicamente a los agricultores de alguna forma por preocuparse en la conservación de la biodiversidad? Bueno, miren, el gobierno tiene un gran problema, no digo este, sino el gobierno de México en general ha tenido un gran problema como de, como de, ¿cómo se llama? Cuando están disociados, ¿no? Entonces tienen programas para la conservación, como los de reforestación que hacen a través de CONAFOR, pero tienen programas en donde les dan un premio entre más hectáreas cultiven, un subsidio. Y entonces ese subsidio que se conoció como Procampo, hacía que mucha gente deforestara para tener otra hectárea por la cual le dieran subsidio, aunque en realidad ni les interesara cultivar, porque no tenían pues tal vez el número de personas necesario para cultivar esa tierra o el dinero. Actualmente desde CONACYT y desde varios lugares se está tratando de impulsar la agroecología, la agroforestería, o sea, sistemas más amigables, proteger del uso excesivo de pesticidas como el glifosfato de Monsanto, que ya saben que afortunadamente se prohibió, pero Monsanto tiene todo el dinero del mundo para presionar por todos lados para que no se prohíba y se siga usando, aunque se sabe que causa cáncer y está causando unos problemas de cáncer fuertísimos en Argentina, donde se usa masivamente en la producción de soya. Entonces, pues el futuro está por intensificar pequeños sistemas de cultivo más diversos, más amigables con la naturaleza, en el que coexistan diferentes especies y no tener 200 kilómetros cuadrados de una sola especie como hacen en Estados Unidos con el maíz, ¿no? En los grandes, en el Midwest que le dicen, ¿no? Tenemos otra pregunta que dice, como investigador de ciencia, ¿cuál es su forma de presionar a las grandes industrias y al gobierno? Pues la verdad yo no puedo presionar a las grandes industrias, no hay nada que yo pueda hacer. Cuando siempre que me llega algo para firmar en contra de Monsanto, en contra del glifosfato, en contra de los transgénicos, a favor de las abejas, etcétera. Yo estaba en un grupo que existía que se llamaba Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y ahí había pura gente de izquierda, científicos de diferentes ramas y siempre nos manifestábamos para problemas a nivel nacional que tenían un fuerte impacto en la salud del planeta o de nuestro país, en la salud ambiental, ¿no? Ese grupo se desbandó un poco ahora porque varios se fueron a trabajar a la 4T, entonces ya no estamos muy funcionales, pero es lo que hay que hacer, participar en foros, participar en discusiones, participar en marchas, firmar desplegados y cuando haya un movimiento más grande, echarle todas las ganas, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Muchísimas gracias y nos unimos al agradecimiento de parte de Maribel, Carla, Bruno. En el chat hay muchísimo agradecimiento por esta plática que nos dio. Y bueno, ya también está su correo para que quien guste contactar a la doctora. Ahí está el dato de contacto. Le agradecemos mucho esta tarde que nos compartiera este tema tan importante y nos invita a la reflexión, pero también como a la participación política, como bien lo llamaba. Pues qué bueno que hubo tanta participación, les agradezco sus preguntas y su interés. Yo estaba un poco triste porque aquí nada más veía 7 participantes, pero claro que no veo a los de Facebook. Entonces, y bueno, muchos son mis alumnos, les agradezco. Las porras, pero pues otros no son mis alumnos y ojalá que les quede esta semillita de la inquietud por participar no solo con su trabajo científico, sino con su activismo y con su corazón en la defensa del planeta. Gracias y hasta luego. Gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Y a nombre de la Comisión de Equidad y la Facultad de Ciencias, les agradecemos por acompañarnos esta tarde y les invitamos mañana a partir de las 11 a.m. a las diferentes actividades que se han organizado para ustedes en la Semana de la Equidad. Hasta luego. Hasta luego.